en el libro de Génesis, capítulo 4, verso 7. Génesis 4, verso 7. Vamos a orar. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros, Señor. Abre nuestros ojos, Señor, para que podamos ver. Abre nuestros oídos, Señor, para que podamos entender, Señor. Abre nuestro corazón, Señor, para que te dejemos entrar. En el nombre de Jesús. Amén. Génesis 4, verso 7. Dice la palabra: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Hay una lucha contra el pecado. Todos luchamos y batallamos contra él. Jesús nos dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tenemos debilidades como los seres humanos. Somos seres humanos. ¿Cuántos de los que están aquí no anhelan una vida entregada totalmente a Dios? La mayoría. Pero ¿cuántos de los que están aquí ya se la entregaron totalmente a Dios? ¿Qué dices tú? Yo vivo para Dios. La realidad es otra. Nos damos cuenta de que eso lo deseamos, pero cuando nos examinamos a nosotros mismos conforme a la palabra, te das cuenta que no es cierto. No estás entregado completamente a Dios. Siempre va a haber cosas que van a impedir. Y son cosas que cuando yo te lo pregunto a ti, o alguien te lo pregunta a ti, o Dios mismo te lo pregunta a ti, tú vas a decir: no, Señor, es que no tengo tiempo, Señor. No, es que estoy bien ocupado. No, es que tengo muchas responsabilidades. Y vas a ponerle siempre pretextos a Dios para hacer su obra. De esos que dijeron amén y que dicen que tienen entregadas sus vidas a Dios, ¿cuántas almas, como dijo el hermano Juan Luis, salvaste esta semana? ¿A cuánta gente le predicaste? ¿Cuánta misericordia hiciste? ¿Por cuánta gente te desgastaste en esta semana? Y vas a decir: no, es que no tuve tiempo, estuve muy ocupado. No, es que estaba en el Buen Fin. ¿Sí? Pero nunca, ¿sí? O sea, yo siempre les he dicho: abres tu portafolio de pretextos y de excusas y todas te las sueltas, a veces las más increíbles. Las más increíbles son las que a veces echamos nosotros. Hay muchos obstáculos para alcanzar este estándar que sabemos que le agrada a Dios. Luchamos y nos esforzamos, pero no lo conseguimos. Y a veces nuestra alma se pone triste por esto. Ese texto inicial, ¿a quién crees tú que se lo estaba diciendo Dios? ¿A Caín? ¿Sí? ¿Y por qué se lo dijo a Caín? Caín había ofrecido una ofrenda a Dios. Tú esta semana le ofreciste algunas ofrendas a Dios. Sí, le ofreciste. Algo le diste a Dios en esta semana. Génesis 4, versos 5 y verso 6. Dice: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? ¿Qué no le agradó a Dios de la ofrenda de Caín? Participen. No le dio lo mejor. Aquí en el texto dice después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra.
Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Aquí no dice qué características tenía la ofrenda, solamente dice que Caín, ¿sí?, trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Pero algo, ¿qué te imaginas tú que no le, qué fue lo que no le agradó? La intención, el corazón. Digo, les pregunto esto porque cada vez que ustedes digan eso se les va a aplicar a ustedes. Sí, no sé si me entiendes. Entonces aquí dices que fue el corazón, fue la intención, no le dio lo mejor. ¿Qué más? A ver, hermano Braulio, ¿qué? ¿Le dio lo que ya era qué? Ok, le dio lo suyo, ¿no? No, pero era el fruto de su trabajo, era su sacrificio. O sea, le costó realmente a Caín eso. ¿Qué más? O sea, ¿qué fue lo que no le agradó? La actitud. No le dio lo mejor, pero aquí no lo dice. Por allá atrás. No se lo dio con agrado. Fue hipócrita. ¿Sí? Ok, de eso lo vemos después. Pero realmente en el verso, ahí en el verso dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Eso fue lo que no le cayó a Caín. Eso fue lo que, algo le está pasando al micrófono. Eso fue lo que no le cayó a Caín, que vio que Jehová se agradó de la ofrenda de Abel su hermano. En ese momento tuvo celos y concibió maldad y muchas cosas. Pero ¿qué había en la ofrenda de Caín que no le agradó a Dios? O sea, podemos elucubrar muchas cosas, pero la Biblia realmente no nos dice qué fue. ¿Sí me entiendes? La Biblia no nos dice qué fue. La Biblia nos dice ahorita te voy a decir lo que dice la Biblia. ¿Sí? Bueno, sí te lo voy a decir una vez. En Hebreos 11:4 la Biblia dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. O sea, ¿qué fue lo que no le dio Caín a Dios? La excelencia, hermanos. ¿Sí me entiendes? La excelencia. ¿Y qué es la excelencia? Lo máximo. ¿Sí? O sea, no le dio lo máximo. No le dio lo excelente. Ahora sí, lo que tú le das a Dios es lo excelente. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? O sea, Caín no le dio lo mejor de él a Dios.
Ahora sí yo te pregunto, ¿tú le das lo mejor de ti a Dios? ¿Y por qué crees tú que no se lo das? A ver, ahora sí, abramos el baúl de los pretextos. Nos falta sabiduría, Guillermo. Pues yo pienso que no se le da, como dice el hermano, porque a lo mejor no lo amamos lo suficiente. No lo amamos lo suficiente por aquí. ¿Por qué no le damos lo excelente a Dios? Nos falta iniciativa. No hay un anhelo en el corazón. Porque a veces actuamos como nos conviene. Somos egoístas, somos miserables, somos mezquinos. Ponemos muchos pretextos también. En el diezmo y las ofrendas se ve. Ahí está una cosa. ¿Qué más, hermanos? A ver. Exacto. Esta predica yo le he titulado Haced morir lo terrenal en mí. ¿Por qué crees tú que no le damos lo mejor a Dios? Porque estamos aferrados a lo terrenal, como dice nuestra hermana, ¿no? O sea, estamos aferrados a lo terrenal. O en otras palabras, eso me atrae más que Dios. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Dios tiene promesas para aquel que le obedece. Sus promesas están mucho más allá de lo que este mundo puede ofrecerte. Lo que este mundo te ofrece se limita al tiempo y al espacio. Es temporal. El mundo te ofrece riquezas. ¿Cuánto te duran las riquezas? Si te va bien, en el mejor de los casos, te duran hasta que te mueras. Pero ya muerto, ¿qué va a pasar con tus riquezas? Los buitres, perdón, la familia se la va a pelear. ¿Se la van a pelear? ¿Sí? Y van a decir, es que a mí mi papá me dejó esto. No, no es cierto. Sí, me lo dijo una vez, ya casi a medio morir, me lo dijo. Oye, pero mi papá ni hablaba. Ah, pero con los ojos. ¿Sí? Y empiezan a pelear lo que nunca trabajaron en su vida. Pero bueno, dejemos a los buitres a un lado. Hablemos de ti. ¿Cuánto te van a durar las riquezas? Hasta el día que te mueras. Y cuando te mueras, ¿qué te vas a llevar? Nada. El éxito. El mundo te ofrece éxito. Pero ¿cuánto te dura el éxito? Se acaba. Ni siquiera cuando te mueras. Se va acabando antes. La gente pasa de moda. Desaparece. La belleza es temporal. Te envejeces. Y aquella cara y aquel cuerpo que muchos deseaban, ahora está arrugado, flácido, encorvado, ya no es atractivo. Ya no. Las diversiones son momentáneas, efímeras. Las drogas consumen a los seres humanos, los degradan, los hacen ver miserables, aborrecibles. El alcohol, el sexo, etcétera. Eso es lo que el mundo te ofrece y por eso no le das lo mejor de ti a Dios. Entonces, ¿por qué? Porque te conformas con muy poco. No, hermano, yo me gusta lo grande, ¿no? Te conformas con muy poquito. Las promesas de Dios están mucho más allá de este tiempo y de este espacio, pero a muchos no nos atrae. A muchos no les ilusiona irse al cielo a vivir una eternidad. Por eso lo que se le ofrece a Dios es nada o casi nada. Las ofrendas y los sacrificios no tienen el estándar que le agrada a Dios. La ofrenda de Abel le agradó a Dios porque él trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y le agradó a Dios el sacrificio de Abel. Pero Caín, lo que trajo no le agradó a Dios. Y después dice, y si no hicieres bien
el pecado está a la puerta. O sea, si hicieres bien, Dios te dice, ¿no será recompensado? Ahí tenemos toda la Biblia que nos da una serie de promesas para los que se portan bien. Y si no hicieres bien, ¿qué te dice Dios? ¿Te vas a ir al infierno? No, sencillamente te dice, el pecado está a la puerta. ¿Qué significa, hermanos, que el pecado está a la puerta? Te está acechando. Si no hicieres bien, el pecado te está acechando. Está esperando el momento, la oportunidad para entrar y ser parte de tu vida. Eso que Dios limpió con su sangre carmesí, el pecado va a tratar de volverlo a ensuciar. Y a algunos ya les ha pasado esto aquí. Él quiere dejar su huella en ti, quiere destruir tu alma. Esa es su función. El pecado destruye a los seres humanos. Un hombre, John Owen, decía, mata el pecado o el pecado te matará a ti. O sea, tú tienes que matar el pecado. En otras palabras, tienes que matar ese anhelo en tu corazón del pecado. Te voy a hablar de un pecado como un ejemplo, pero me voy a referir a todos los pecados en sí, y me voy a referir también a las promesas y a las ofrendas que nosotros le damos a Dios. Te voy a hablar de un pecado, la pornografía. Te voy a contar una historia. Enrique parecía tenerlo todo: un matrimonio con amor, 4 hijos pequeños y un sólido cargo administrativo de mando medio en una corporación financiera. Él y su familia vivían en los suburbios y eran muy activos en su parroquia local, en donde él participaba en el ministerio musical. A los 35 años, Enrique estaba listo para que lo ascendieran a un cargo administrativo más alto y más lucrativo. Él siempre trabajaba largas horas, tanto en la oficina como en la casa. Pero en estos últimos meses, Enrique había empezado a mostrar síntomas de cansancio. Su esposa e hijos lo notaban distante, irritable y deprimido. Y él pasaba cada vez más y más tiempo frente a la computadora. Con frecuencia, él se perdía de asistir a las reuniones familiares aduciendo que tenía que trabajar. Hasta sus compañeros de trabajo se dieron cuenta de un cambio negativo en su humor, su eficiencia y su productividad. Enrique ya no era el mismo de antes. Una noche, ya tarde, todo su mundo se le vino abajo a Enrique, cuando Ana, su hija de 11 años, se le acercó y vio que él estaba viendo por internet un video de un hombre y una mujer en plenos actos sexuales. Llena de horror, Ana corrió donde su madre y le contó todo, y de esta manera su familia, desilusionada de inmediato, tuvo que enfrentar una dura realidad. Trágicamente, la situación de Enrique no es única. Aunque la pornografía ha existido a través de los siglos, el problema de la adicción a la pornografía ha crecido de forma impresionante en estos últimos años, principalmente por su desmesurada presencia en el internet. Hace rato, cuando yo puse la palabra pornografía, ¿sabes cuántas páginas me salieron de ella en internet? ¿Cuántas te imaginas? 16 millones. Ay, nomás, 16 millones. Eso fue lo que me salió en el Google. 16 millones. El doctor Patrick Carnes, quien en 1983 fue el primero que propuso la idea de que una persona puede volverse adicta al sexo, dice que la adicción a la pornografía por internet es como el crack de la adicción sexual. Así como sucede con el crack, al usuario del internet no le toma mucho tiempo volverse adicto, y eso se convierte en realidad en muy pocas semanas. Y así como sucede con el crack, el ver pornografía por internet en forma constante crea un ciclo de adicción muy fuerte, el cual es extremadamente difícil de romper sin la ayuda de un experto. Estos son algunos de los efectos devastadores de la pornografía por internet en el matrimonio, la familia y el individuo. Por lo general, la pornografía conduce al desenlace de un matrimonio.
destruye la confianza y la intimidad dentro de la relación de la pareja y con frecuencia conduce al desenlace del matrimonio. Crea obstáculos para una verdadera comunicación y una interacción personal con el cónyuge y con los demás. Estimula en el adicto a la pornografía una visión distorsionada de la sexualidad que le puede ocasionar el deseo de comportarse de una manera muy riesgosa, perversa y hasta criminal. Esto aparta a la persona de la vida familiar y de su relación con Dios y establece un patrón destructivo para sus hijos. La pornografía se ha convertido en una epidemia. La adicción a la pornografía es una epidemia que ha ido creciendo en la era del Internet. Algunos estimados dicen que cerca de un 50% de los hombres que asisten a la iglesia hacen uso de la pornografía. Una cifra que no difiere mucho del porcentaje de uso entre la población masculina adulta en general. ¿No te da miedo? Ver pornografía es peor de lo que creemos. Es un síntoma de un problema más grande. Y no solamente nos vamos a referir a la pornografía, nos vamos a referir a la amistad con el mundo. Nos vamos a referir a nuestro servicio deficiente a Dios, a nuestros sacrificios a Dios de poca calidad, a nuestras ofrendas, a nuestras oraciones, a nuestra poca capacidad para relacionarnos con los hermanos de la iglesia, nuestro servicio a Dios deficiente. Todo está fundamentado sobre un gran problema. ¿Sabes cuál es el problema? La falta de gozo en Dios. Es el problema. ¿Por qué crees tú que el mundo te atrae? Porque tú no tienes gozo con Dios. Dios no te atrae. ¿Sí me entiendes? La falta de gozo en Dios, en otras palabras, no encontramos en Dios ni en sus promesas, ni en su amor, ni en su fidelidad, ni en su misericordia, el gozo, la alegría, la dicha y la felicidad. Y por eso somos atraídos por el mundo. Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Y eso ha pasado con el pueblo de Dios. No hay un gozo auténtico en Dios. Cuando alabamos, cuando le cantamos a Dios, ¿cómo nos sentimos? Gozosos. Pero después, ¿qué pasa con ese gozo, hermano? Desaparece. Los problemas nos agobian. Problemas por los cuales nosotros nos metimos. Y ahí estás tú, ya alabaste a Dios y de repente empiezas, es que el hermano ya se tardó predicando, a ver a qué hora se acaba, es que está haciendo calor, o es que está muy frío, es que a la hermana ya le sonó el celular, es que ese niño está llore y llore, es que el hermano ya está tos y tose. ¿Sí me entiendes? El gozo desaparece. Mientras estás aquí cantando, bonito, ¿ah? Pero pasan los cantos y después viene la realidad. Hermanos, no nos gozamos con Dios. Y eso que te estoy hablando, hermanos, de una alabanza donde más o menos los hermanos se preparan para que se escuche bonito. Pero después se acaba la alabanza y oh sorpresa, el gozo empieza a desaparecer. Y si el hermano me empieza a sacar mis trapitos al aire, peor. Se acabó el gozo. Demos un paso adelante, hermanos, y hablemos de cómo podemos luchar contra el deseo de todo lo demás y menos Dios. En otras palabras, ¿cómo matas un deseo pecaminoso? ¿O cómo somos santificados por Dios? La falta de gozo en Dios es que nos contentamos con demasiado poco. ¿Cómo? Si yo siempre quiero más. Y pareciera la contradicción, pero somos seres humanos que nos contentamos con muy poco. Y el pecado tiene eso que nosotros necesitamos, muy poquito.
El pecado lo que nos ofrece es muy poco. Son momentos de placer. ¿Son momentos de placer? El pecado te ofrece algo atractivo, pero no dura mucho, un ratito. Y después vienen las consecuencias del pecado. Todos los que estamos aquí podemos decir que, y por experiencia, que lo hemos vivido muchas veces. ¿Cuántas cosas nos han traído consecuencias terribles? Fue un momentito de calentura y la persona quedó embarazada y va a ser madre soltera por toda su vida y va a tener que trabajar, pero fue un momentito, hermanos, y eso pasa. ¿Alguna vez escuchaste esa canción de Una noche de copas, una noche loca? ¿Sí? Pues hermanos, ¿es realidad eso? ¿Cuántas personas están ahorita pagando condenas en la cárcel por una noche de copas? Borrachos se pelearon y mataron a alguien, borrachos atropellaron a alguna persona, borrachos cometieron algún delito, se volvieron muy fuertes en ese momento. ¿O cuántos están quizás con enfermedades terribles como un síndrome de inmunodeficiencia adquirida? Hace poquito el actor Carlos Sheen declaró que él tiene SIDA desde hace 4 años. Bueno, VIH. Es un hombre entregado a las pasiones, a los vicios, al alcohol, ¿no? Un actor de Hollywood. Ahí. O sea, va a pagar las consecuencias de esas noches locas. Otros están muertos y en el infierno. Eso es lo que te ofrece el pecado, hermano. O sea, el pecado te ofrece placer momentáneo, pero la consecuencia es terrible. ¿Cuántos en un adulterio han perdido a su esposa y sus hijos? ¿Cuántas familias se han destruido por eso? O por agarrar un dinero que no era tuyo, te fuiste a la cárcel. ¿Cuánta gente, hermano? Te voy a leer lo de un hombre llamado C.S. Lewis. En uno de sus sermones dijo: si en las mentes modernas se esconde la idea de que desear nuestro propio bien y anhelar de todo corazón disfrutar de él es algo malo. ¿Alguno de ustedes cree eso? Te lo voy a leer otra vez. Algunos piensan que desear nuestro propio bien y anhelar en nuestro corazón disfrutar de eso es malo. La lógica dice que no. ¿Qué significa eso? Que tú creas que desear tu propio bien y que disfrutar de eso es algo bueno. A ver, ¿tú qué piensas, Braulio? El que tú digas, es que yo deseo mi propio bien, ¿sí? Y yo quiero disfrutar de eso. ¿Será bueno o será malo? Piénsalo. Viéndolo como lo ve Dios es pensar egoístamente, ¿no? Es codiciarlo con el corazón. Guillermo, tú dices que es bueno o es malo. El que tú desees tu propio bien y que quieras gozar de eso. Pues Tiene dos connotaciones. Si lo vemos desde el punto de vista egoísta, ¿sí? En donde no te importan los demás, tú dices, pues sí, es malo, ¿no? Pero hermano, a ver, ¿quién de ustedes se quiere ir al cielo? ¿Y cuánto tiempo vas a costar estar en el cielo? ¿Toda la eternidad? ¿No te promete eso Dios? Sí. Pero hay otras teorías por ahí donde te dicen, o sea, que no puedes desear todo lo bueno. ¿Sí? San Agustín, o sea, por eso muchas personas van y se refunden en un monasterio y se están ahí muriendo de hambre, ¿sí? Porque piensan que lo que te puede dar placer es pecaminoso, y no necesariamente.
¿Qué dice Dios de las relaciones sexuales? Dentro del límite del matrimonio son buenas. ¿Y qué dice de ellas? Dice, gózate con la mujer de tu juventud. Claro, y no en algunas religiones te dicen, no hermano, nomás el sexo es para que se reproduzcan los seres humanos, ¿sí? No puedes tener placer. Y en muchas mujeres las han reprimido en cuanto a su sexualidad, y muchas en las religiones, ¿sí? De que no pueden disfrutarlas. Claro, ¿sí me entiendes? Entonces este hombre decía, la idea de que desear nuestro propio bien y anhelar de todo corazón disfrutar de él es algo malo. Dice, propongo que esta idea procede de Kant y de los estoicos, y que no es parte de la fe cristiana. De hecho, si consideramos las atrevidas promesas de recompensa y la naturaleza asombrosa de esta en los evangelios, parece que nuestro Señor no piensa que nuestros deseos son demasiado intensos, sino demasiado débiles. Somos criaturas indiferentes que jugamos con la bebida, el sexo y la ambición cuando se nos ofrece un gozo infinito. Es como un niño ignorante que quiere continuar haciendo pastelitos de barro, pero no es capaz de imaginarse lo que significa pasar unas vacaciones junto al mar. Nos contentamos con demasiado poco. Y te voy a poner algunos ejemplos. Imagínate que te invitan a dar un viaje, ¿no? Te dicen, oye, te invito, vamos a darnos una vueltecita por el mundo, ¿sí? Nos vamos a ir en mi jet privado. No vas a pagar hotel ni gasolina, nada de nada, ¿sí? Nos vamos a pasar 2 meses viajando por todo el mundo, gratis. Pero tú tienes tu tarjeta del DF donde te dan 750 pesos cada 2 meses. Dices, no hermano, no puedo. Es que si no voy, ¿qué crees? Me quitan mi ayuda. Y le dices, ¿no quieres ir? No hermano, gracias. ¿Sí me entiendes? Hermano, vamos a congregarnos el domingo. No hermano, ¿qué crees? Tengo muchos problemas, tengo que trabajar. ¿Qué has cambiado, hermano? Todo por lo nada. Así. Y si te das cuenta, eso es lo que hacemos con Dios. Nos conformamos con mis 750 pesos del gobierno, bendito el PRD. ¿Sí? Pero te pierdes todo un mundo, hermano. Todo un mundo de conocimiento, de placeres, viendo cosas, conociendo las maravillas. Pero para ti es más importante tu mugrosa tarjeta de 750 pesos. Y por eso cambias. Y así, hermano, a veces te pierdes una alabanza como la de hoy. Es que tengo muchas cosas que hacer, hermano. Es que no acabé de tender la ropa. O peor tantito, ¿no? Es que me llegaron visitas. Pues te las hubieras traído a tus visitas. Cambiamos lo mucho por nada, hermanos, por miserias, por puras miserias. El joven puede estar con mi familia, no, mejor ando con mis cuates echándome un cigarrito. Sí, cigarrito. Prefiero cambiar la convivencia familiar por andar ahí con unos barbajanes que me tratan mal, ¿sí? Y que me están enseñando lo malo. Eso a veces prefieren los jóvenes, ¿eh? Cambian los banquetes por la porquería. El problema de los hombres es que somos muy conformistas y que por eso preferimos el pecado al gozo infinito de conocer a Dios. Ese es el problema, hermanos. Juan 17 verso 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
Esta es la vida eterna, ¿no? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. ¿Y a quién más? A quien Él ha enviado. O sea, la vida eterna está en tus manos. Lo único que tienes que hacer es conocer a aquel que es el único, y a su Hijo Jesús. Es bíblico, hermanos, el anhelar el gozo y la felicidad. La respuesta es que sí, sí es bíblico, y lo vamos a ver ahorita. La batalla contra el pecado no consiste solamente en alejarse del placer, sino en perseguir activamente un gozo infinito, mayor y más deseable que el placer que promete el pecado. Es una actividad en donde no solo nos alejamos de los placeres para contemplarlos y quizás añorarlos. Ay, cuando yo era bien borracho, pues echa tu trago. No, es que mi religión ya no me lo permite. ¿Sí? Esa persona está anhelando el mal. Ya no lo hago, hermano, ya no lo hago. ¿Sí? Pero alguna vez yo les pregunté, oye, si emborracharse no fuera pecado y que Dios dijera dentro de los 10 mandamientos que uno de ellos fuera, y deberás emborracharte, ¿se emborracharían? Yo creo que dicen, oh, sí, todos para cumplir con Dios, ¿no? No es cierto, te emborracharías porque eso te da placer, ¿sí? No por obedecer. O si te quitáramos un pecado, imagínate que te dijéramos, mentir no es pecado y los que mientan no se van a ir al infierno. ¿Empezarías a echar mentiras? Sí, porque dirás tú, esto no tiene pago, ¿sí? Entonces, pues voy a empezar a echar mentiras, ¿no? Oye, pero también dice que el amor a tu prójimo es que le hables con la verdad. Sí, pero prefiero mejor echarle una mentirita, ¿sí? O amarilla, ¿no? Pero al final de cuentas, el pueblo de Israel añoraba las cosas de Egipto. Aun cuando Dios los había sacado de Egipto, ellos anhelaban las cosas de Egipto, la carne, las cebollas, las verduritas, o sea, añoraban lo de Egipto. Es buscar a Dios activamente, encontrarlo, hacer real en nuestras vidas sus promesas, sus palabras. Hermanos, encontrar el gozo de Dios es vivir de una manera sobrenatural. ¿Sí sabes lo que significa vivir de una manera sobrenatural? Ninguno de los que están aquí estaría dispuesto a vivir de una manera sobrenatural. Porque lo primero que te dirían, estás loco, eres un fanático, ¿cómo? Vivir de una manera sobrenatural, confiando en Dios siempre, en todas las cosas. Cuando David pecó, cuando se metió con Betsabé, ¿qué pasaba en David? No tenía gozo de Dios en su vida, había perdido el gozo. Por eso en el Salmo 51, verso 8 y verso 12 dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Verso 12: vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sostente. David creía que sería mejor pecar y tener una relación con Betsabé que hacer la voluntad de Dios. Eso creía David. En ese momento, eso es lo que había en el corazón de David. Él pensaba que eso era mejor que todas las cosas que Dios había hecho por él. ¿Y qué hizo? Se metió con Betsabé, sabiendo que era la esposa de uno de sus valientes. No le importó. Él lo que en ese momento quería era satisfacer su pecado. Segunda de Pedro, capítulo 1, del verso 3 al verso 5.
Cuando tú pones tus ojos en Dios, las cosas cambian. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Las promesas de Dios hacen lucir las promesas del pecado tan ridículas como realmente son. Cuando tenemos ojos abiertos para ver las promesas de Dios en su palabra y conocerlo a Él, el pecado pierde su atractivo y escapamos de la tentación. Experimentamos verdadera libertad. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, hay una manera, hermano, en que el mundo puede dejar de ser atractivo para ti. Es vivir en el Espíritu, buscar las cosas espirituales, buscar a Dios. O sea, el mundo y el pecado va a perder poder en ti cuando tú digas, yo voy a buscar a Dios, voy a seguir a Dios. Pierde fuerzas. Y aquí lo dice. Dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, tú puedes lograr quitar todo eso que está en ti, que es terrenal, para que le pueda servir bien a Dios. O sea, está en tus manos. Debemos de matar las obras de la carne en nosotros por el Espíritu. Efesios 6:17, y dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué es el yelmo? ¿Es el qué? De la armadura, pues creo que es el casco, ¿no? ¿Sí? O sea, una cosa que tú debes de tener bien clara aquí en tu cabecita, ¿sí?, es que Dios dio a su Hijo por ti. Y que cuando tú creíste eso, tú fuiste hecho hijo de Dios. Y que entonces tú ya no eres de este reino, sino que eres del reino de los cielos. Y que te debes de comportar como un verdadero hijo de Dios. ¿Sí me entiendes? O sea, eso te lo tienes que meter en tu cabecita. Ya no eres de este mundo. Si tú realmente te convertiste a Dios, tú ya no eres de este mundo. ¿Sí? Entonces las cosas de este mundo deben de perder su atractivo para ti. Pero si te das cuenta que esas cosas todavía te son atractivas y que le pones muchos pretextos a Dios para hacer su obra por las cosas de este mundo, acuérdate de dónde te sacó. Acuérdate quién eras tú antes y quién eres ahora. Y que hay una manera de que eso se pueda quitar de tu vida por medio de la palabra de Dios. Que busques a Dios, hermano, a tiempo y fuera de tiempo. Y cuando hay una cosa ahí que te está incitando y que te está seduciendo, ¿qué es lo que debes de hacer? Busca a Dios para que eso pierda poder de atracción en tu vida, para que tus ofrendas a Dios sean excelentes. ¿Sí me entiendes? Que ahí fue donde empezamos, ¿no? O sea, ya no solamente es, ¿por qué crees tú que no le damos lo mejor a Dios de nosotros?
porque estamos ahí luchando entre dos pensamientos. ¿Sí me entiendes? Claudicamos en dos pensamientos, porque estamos debilitados por este mundo. Y entonces cuando le queremos dar lo mejor a Dios, el mundo no te deja. Te empieza a poner trabas y pretextos, y empieza a meterte pensamientos intrusivos en tu mente, que vengan esas cosas pasadas, y entonces empiezas tú a enfriarte. Y entonces, si tu servicio para Dios iba a ser excelente, ahora le entregas muy poco. Empiezas a darle a Dios las cosas por compromiso y no lo das de corazón, no te esfuerzas en eso. El salmista decía: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Fíjate nomás, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea, tú debes de tener en tu corazón todas esas promesas de Dios, toda esa palabra que se te ha predicado una y otra vez, y cuando venga la tentación debe de salir eso de tu corazón. No, porque el hombre no solamente de pan vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No, solamente a Dios adorarás y a Él servirás. ¿Sí me entiendes? O sea, eso fue lo que hizo Jesucristo en el desierto. ¿Qué hizo? Sacó la palabra. ¿Para qué? Para contrarrestar a Satanás. Pero imagínate tú cuando estás despertándote el domingo en la mañana y dices: hoy es la congre, sí, pero está bien rica la cama. Tú dices: hijo, está bien lejos, y vives aquí en una cuadra, ¿no? Y dices: ya hace mucho frío, es mi día de descanso. Y de repente en eso así como que un dolorcito de cabeza mínimo. Me duele la cabeza, no voy a ir. Y no vienes. Así no vienes. ¿Sí me entiendes? No vienes. Y después: oye, hermano, tenía un dolorón de cabeza. ¿Sí? Echas una mentirota, porque ni siquiera un dolorón de cabeza, ¿no? Es que tenía una super mega diarrea. Y no vienes. O sea, pones un montón de pretextos, cuando deberías decir: amén, Jesús murió por mí, Él dio su vida por mí. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahí envía Dios bendición y vida eterna. Sí. Que vienes gozoso a la casa de Jehová, en donde, como decía ese canto, en Sión yo pongo preciosa piedra angular. ¿Sí me entiendes? O sea, qué diferente una actitud y otra. Pero ¿qué es lo que hacen? Se dejan vencer. Y entonces te duele mucho la cabeza, pero ya aprendiste a la televisión y a ver el partido de fútbol, ¿no? ¿Sí? Y se acabó, hermano. Mataste ahí lo que Dios quería hacer contigo ese día. Tenemos que estar centrados en el Evangelio al pelear en él o contra el pecado. Por tanto, la lucha contra el deseo de pecar es la lucha por confiar más en Dios y estar más alegres por tener las promesas maravillosas de Dios que Cristo obtuvo para nosotros al salvarnos, atesorando a Cristo como más digno de nuestros sentimientos y pensamientos que todo lo demás. Otro hombre llamado John Piper decía: el poder del pecado es la promesa de los deseos engañosos. Entonces nosotros enfrentaremos promesa con promesa. Pondremos a las promesas de Dios contra las promesas del pecado. Y ahí te pongo un ejemplo. ¿Qué te promete el pecado? Placer, un ratito de placer, ¿ok? ¿Cuáles son las consecuencias
de esa promesa, de ese pecado, que te pueden agarrar, ¿sí me entiendes? O que espiritualmente vas a descender, ¿sí? O que te puedes ir al infierno, ¿sí me entiendes? O sea, ¿qué es lo que te promete Dios si obedeces? Libertad. Lo primero que te dice usted es libertad, libre del pecado. Eso es lo primero que Dios te promete, libertad. Eso es lo primero que Dios te promete, es la libertad, ¿sí? Y la verdad os hará libres. ¿Tú sabes lo que es estar esclavizado a un pecado? Dios te promete libertad de ese pecado. ¿Tú sabes lo que es estar esclavizado a los vicios? Dios te promete libertad. Dios te hace libre. Nada de este mundo puede sobrepasar en valor, profundidad, altura y durabilidad los placeres que Dios te promete. La pelea por gozo es la pelea para ver y creer que Cristo es más deseable que las promesas del pecado. ¿Qué ha hecho el pecado por ti? Poquito de placer te dio. ¿Qué ha hecho Jesús por ti? Dio su vida. Dio su vida por ti, para salvarte a ti. Su obra fue suficiente para salvarnos. Él es tan valioso que pudo pagar la deuda infinita que teníamos ante Dios. Cristo vale más que todo lo que este mundo pueda darte. Conocerlo día a día es más emocionante, satisfactorio y atrapante que ver pornografía, que pecar. Cristo es la verdad y Él nos habla de que al conocerlo seremos libres. Juan 14, 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es la verdad, hermanos. Él vino a hacerte libre. Juan 8, del verso 31 al verso 34. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libre? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea, el pecado te esclaviza. Jesús te libera, te da libertad. Piensa ahorita en todas esas ataduras y cadenas que tienes en tu vida por tus propias decisiones, por haberte apartado de Jesucristo, o quizás por ni siquiera nunca haberte acercado a Él. Ve todas las consecuencias que hay en tu vida por esos pecados. Ve todas las lágrimas que has derramado. Ve todo el dolor que ha ocasionado esos pecados en tu vida. Jesús te da libertad de todo eso. Ahora, que si tú dices: no, hermano, no, yo quiero seguir así, yo quiero seguir esclavizado a esto, ¿sí? Me gusta la mala vida. El pecado está a la puerta. Es tu decisión. Tú puedes seguir comiendo las algarrobas de los cerdos y no ir al banquete que tu Padre te ofrece o te da. Es una decisión muy personal. Mateo 13, verso 44 y 45 dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene
y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas y que cuando encuentra la gran perla de gran precio, ¿qué hace? Vende todo lo que tiene y ¿qué hace? La compra. ¿Sí entiendes esto? Lo que Dios te está diciendo. Tú puedes comprar ese campo. Tú puedes poseer aquel tesoro o la perla de gran precio. Está en ti. La vida cristiana consiste en confiar en Jesús y apreciarlo como lo más valioso que hay, y conocerlo más y más. Filipenses 3 del 7 al 11 dice: pero cuantas cosas para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Ese era el anhelo de Pablo. Ese era su deseo. Él todas las cosas las estimaba como pérdida. ¿Qué dio Pablo por conocer a Cristo? Todo lo que él representaba, hermano. Pablo era una institución. Pablo era fariseo de fariseos. Era un hombre muy estudioso, con una doble nacionalidad. Era judío y aparte era romano. Se codeaba con los de la más alta sociedad. Era rico. ¿Y qué hizo con todo eso? Lo mandó a la basura, solamente por conocer a aquel que dio su vida por él. Y él decía: todo lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, sino que por la ley, dice, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe del Cristo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. O sea, Pablo decía: yo quisiera ser como Jesús. ¿Cuántos de los que están aquí quieren ser como Jesús? Amén. ¿Se avientan el tiro, hermanos, de ser como Cristo? ¿Sí? ¿Están dispuestos a ser como Jesús? Siéntense bien y calculen el gasto, porque al rato van a decir: hermano, es que es muy difícil. Piensen bien. Cuando dicen amén, dice la Biblia que de toda palabra que salga de nuestra boca daremos cuenta a Dios. O sea, piensa bien si estás realmente dispuesto a dar tu vida por Cristo. Eso implica, hermanos, muchas cosas. Pero también, ¿qué crees? Eso implica la vida eterna. Eso implica la vida eterna. Eso implica vivir de una manera sobrenatural en este mundo. Eso implica vivir apartado de este mundo. ¿Sí me entiendes? ¿Sí sabes eso? ¿Sí sabes cuáles son las implicaciones? ¿Sabes cuál es el alcance de decir: yo quiero ser como Cristo? Tu familia te va a decir que estás loco, que estás orate. La gente te va a perseguir. ¿Sí me entiendes? La gente te va a menospreciar. La gente te va a insultar. Hasta te pueden matar. ¿Estás dispuesto?
y después la vida eterna. Cuanto más lleno esté tu corazón de Cristo, menos espacio habrá para el pecado. Así de sencillo. Conocer a Cristo, hermanos. Colosenses 2:9 dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Conocer a Jesús es conocer a Dios. Y Mateo 5:8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Salmo 16:11 dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Cómo hago morir lo terrenal en mí? Acercándome más a Dios, más a Cristo. Cuando venga la tentación, ¿qué es lo que debo de hacer? Pensar en aquel que dio su vida por mí, en tomar sus promesas para mí. Así es como tú vas a poder, hermano, vencer. La gracia de Dios y sus promesas son abrumadoras. Creo que cada uno de los que hemos tenido experiencias, la primera, la experiencia de salvación, creo que podemos testificar quiénes éramos nosotros antes y quiénes somos ahora. Cómo batallábamos con nuestros pecados antes, y de repente un día fuimos libres. El pecado ya no tenía más poder sobre nosotros y fuiste libre. Y yo creo que algunos de aquí han vivido esa experiencia de la salvación, cuando conociste a Dios y Dios te reveló a su Hijo y te hizo libre, y todos esos pecados que te agobiaban y te traían frito, de repente no tuvieron poder sobre ti. Y decías: oye, puedo hablar sin echar mentiras, puedo hablar sin decir groserías, ya los vicios no me atraen, la pereza ya no es mi compañera, ahora quiero servirle a Dios, quiero darle mi vida a Él. Y empezaste a caminar de una manera natural, como camina cualquier hijo de Dios. Pero después, ¿qué pasó? Dejaste de buscarlo, empezaste a confiar más en ti que en Dios, y te empezaste a enfriar, y el mundo empezó a agarrar terreno en tu vida, terreno, y ahora tú puedes voltear hacia atrás y dices: no era como la primera vez. Ahora me siento agobiado, me siento atado, me siento limitado, me siento frustrado. No es la vida cristiana que yo me imaginé. Ahora veo que hay muchos problemas, me siento perseguido, me siento acosado, siento que los hermanos abusan de mí, que me exigen más de lo que puedo dar, que no son equitativos, que yo siempre soy el que hace esto. Y empiezas a poner una serie de pretextos y de enojos y de frustraciones, y no es como tu primera vez. Eso es porque dejaste de buscar a Dios. Si oras, pero a lo mejor tus oraciones no pasan del techo, porque no oras con fe, porque no tienes un corazón agradecido. Por eso que decías al principio, porque tienes una mala actitud, porque estás aquí enojado contra ti mismo, porque dejaste que las cosas te sobrepasaran a ti, porque te dejaste influenciar por otros. ¿Quieres romper con eso? Acércate a Dios, humíllate delante de Dios y dile: Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Porque hasta eso, hermano, lo tenemos que reconocer así,
No llegues y le digas a Dios, no, Señor, es que tuve un pequeño deslizamiento. ¿Sí? ¿No? Te enfriaste o te entibiaste. Y eso es pecado, hermanos. Y tienes que buscar a Dios, ¿para qué? Para que Él quite el pecado de tu vida, para que Él te renueve, para que tenga una nueva criatura. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Actívate por las cosas espirituales. Empieza a buscar a Dios otra vez. Agarra tu Biblia, empieza a leerla. Vuélvete a las cámaras de oración. Vuelve a buscar a Dios otra vez. Quítate de esa pasividad espiritual, hermano, y empieza a buscar a Dios como lo debes de buscar. Humíllate. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? ¿No es una promesa? Si haces lo bueno de buscar a Dios, de humillarte delante de Dios, de anteponer las cosas de Dios a las cosas de este mundo, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Claro que sí. Si tú empiezas a obedecer hoy, y hoy empiezas a buscar a Dios de corazón, hermano, y decirle, Señor, me perdí en el camino, erré, me equivoqué, soy un bruto, Señor, merezco lo que tengo porque me aparté de ti, pero quiero volver, Señor, quiero otra vez aprender de ti, quiero volver a las primeras obras, como dice en Apocalipsis, a mi primer amor, como cuando te conocí, Señor, cuando estaba yo bien agradecido por lo que habías hecho, cuando yo estaba bien contento porque me habías quitado todos mis pecados, porque ese bulto, Señor, que traía yo cargando desapareció de mí, y estaba yo muy contento, Señor, y estaba yo muy agradecido contigo, Señor, y en cualquier oportunidad que yo tenía te buscaba, Señor, y te alababa, Señor, y quise aprender a tocar guitarra para alabarte, Señor, y me quise aprender los textos de la Biblia, Señor, y la quise leer una y otra vez, Señor. Y cuando había reunión con los hermanos, yo no despreciaba ninguna reunión, Señor. Ahí estaba yo en todas, Señor. Y yo quería cantar, Señor. Y cuando orábamos, yo quería orar, Señor, y darte gracias, Señor. Y cuando había que ir a hacer algo, yo quería hacerlo, Señor. Sí, yo quería ir a predicar al metro, sí, yo quería ir a predicar a los parques, sí, yo quería ir a predicar a los hospitales, a las cárceles, Señor. Que había una reunión en la tarde, yo quería asistir ahí, Señor. Estaba avivado, Señor. Pero después, Señor, me enfrié. Me volví apático, Señor. Me volví miserable, Señor, mezquino, Señor. Empecé a poner muchos pretextos para estar en tu presencia, Señor. El tiempo ya no me alcanzaba, Señor. Ahora resulta que tengo ya muchas deudas, Señor. Estoy agobiado, Señor. Ya no me gusta estar mucho con los hermanos, Señor. Pienso que son hipócritas, Señor. Pero sé que los veo así, Señor, porque mi ojo es malo, Señor. Porque me he apartado. Porque me he vuelto miserable, Señor. Porque ya no quiero dar más. Porque ya me cansé, Señor. Hoy prefiero mejor verme un partido en la tele, Señor. O verme una película, Señor, que buscarte, Señor. Que agarrar mi Biblia y leer un ratito, Señor amado. Y ver qué tienes para mí, Dios, en este día, Señor. Si hay que hacer una comidita, sí le entro, Señor. Pero si hay que estar en una reunión de oración, no puedo, estoy cansado. Veo mi vida mezquina, Señor. Veo mi vida miserable. Pero creo que me amas, Señor, y que tú quieres
restaurar mi vida. Quieres afirmarme sobre mis pies, Señor, y quieres hacerme una nueva criatura, Señor. Quieres demostrarle a muchos que tú eres real. Como decía ese canto, mi Dios es real. No son palabras, son acciones, es poder. Tú puedes demostrarle a muchos que tú eres un Dios todopoderoso, un Dios que hace milagros. Haz un milagro en mi vida, Señor. Vuélveme a la senda antigua, a las primeras obras, Señor. Inflama mi corazón, Señor, que me vuelva yo a enamorar de ti, Señor, que vuelva yo a anhelar tu presencia, Señor, que vuelva yo a anhelar, Señor, el hacer tu obra, Señor, que sea yo como Abel, que te ofrezco lo mejor de mí, Señor, así como tú me has dado lo mejor, Señor. Que me pueda humillar hoy en este día delante de ti, Señor, y decir: Señor, dame hijos o me muero. Y que yo confíe, Señor, que aunque las cosas en este mundo se vean terribles, que yo sepa que yo no soy de este mundo, que yo voy para el cielo y que este mundo pasará, que todos los elementos serán fundidos, Señor, todo esto se va a acabar, pero tú permaneces para siempre, Señor. Y allí en tu presencia yo quiero estar. En tu presencia, donde hay plenitud de gozo, ahí yo quiero estar, Señor. Plenitud de gozo. No es momentáneo, Señor, es permanente. Una vida totalmente entregada a ti, una vida totalmente dedicada a ti, Señor. Delicias a tu diestra para siempre, Señor. Padre, que sea real eso que cantamos hace rato, Señor, que decía: el anhelo, el deseo de mi corazón es amarte y darte adoración, Señor. Que cada miembro en mí, Señor, que todo lo que soy exprese amor y gratitud, Señor. Y que el deseo de mi corazón sea darte adoración, Señor. Eso es lo que pedimos en este día, Señor. Que hagas esa obra en nuestras vidas, Señor. Que podamos regresar, Señor, como al principio, Señor. Como te amábamos antes, Señor. Cuando nos consumíamos por ti, Señor. Cuando el sueño no importaba, Señor. Cuando las fuerzas no importaban, Señor. Cuando el dinero era lo de menos, Señor. Queremos regresar ahí, Señor, como al principio, Señor. Cuando nos gozábamos entre los hermanos, sabiendo que habíamos sido bendecidos por ti, Señor. Sabiendo que éramos parte del reino de los cielos, Señor. No que éramos parte del grupo, sino que éramos parte del reino, Señor. Cuando te buscábamos de mañana, Señor, o que a medianoche nos levantabas, Señor, o cuando veíamos una persona, Señor, y le podíamos predicar el evangelio, Dios, y estábamos agradecidos contigo y decíamos: Señor, gracias, porque tú me permitiste hablarle tu palabra, Señor. A eso queremos regresar, Señor. A lo mejor hemos madurado, Señor, como agrupación, Señor. Pero eso no es lo que tú quieres, Señor. Quieres una iglesia que esté viva, Señor. Una iglesia que esté avivada por el fuego del Espíritu Santo, Señor. Y solamente ese fuego viene cuando los miembros dicen: heme aquí, Señor. Envíame a mí, Señor. Aquí estoy yo, Señor. Úsame a mí, Señor. Glorifícate en mí, Señor.
Padre, gracias por la palabra, Señor, por el Espíritu, Señor amado, que nos has dado, Señor. Gracias por tu Hijo amado, Señor. Gracias por estas personas que has traído hoy, Señor, y que nos has hablado a todos, Señor amado. Padre, queremos ofrecerte como Abel lo excelente, Señor. Amén.